En el video de hoy vamos a ver cómo comenzar con el proceso de autógena, tanto para soldadura como para corte. Vamos a ver un poquito de teoría básica y regresamos para ver el equipo. La soldadura autógena también es conocida como soldadura óxido-acetileno, soldadura oxiacetileno, soldadura oxiacetilénica, soldadura oxigas y soldadura oxicombustible. Aunque por definición la soldadura o corte con autógena es un proceso que permite unir o separar metales utilizando el calor producido por una llama a través de la combustión de dos gases, uno de los cuales es siempre oxígeno y el otro un gas combustible, que puede ser acetileno, propano, metano, hidrógeno o butano. En realidad se trata de más gases, ya que por ejemplo el acetileno está compuesto por una mezcla de carbono e hidrógeno en proporciones iguales, y el propano está también compuesto por carbono e hidrógeno en una proporción de 2.6, es decir, 8 moléculas o partes de hidrógeno y 3 moléculas o partes de carbono. Cada uno de los gases combustibles tienen diferentes aplicaciones en función de la intensidad de combustión que generan. Sin embargo, los gases combustibles más comunes son el acetileno y el propano. El oxígeno y el gas combustible almacenados en tanques pasan por reguladores de presión y son llevados hasta el soplete o antorcha. Sí, también se le puede llamar antorcha al soplete, no me digan que no. Dentro del cual existe una cámara de mezcla en la cual se juntan los gases para posteriormente dirigirlo a la boquilla en cuya boca, después de la ignición, se genera una llama comburente. Esta llama está compuesta por tres flamas, conocidas como flama primaria, flama secundaria y flama envolvente. Cuando se utiliza acetileno como gas combustible y dependiendo de la proporción entre el oxígeno y el acetileno, estas flamas adquieren diferentes propiedades y usos. En la llama neutra, la proporción de flujo entre el oxígeno y el acetileno es muy cercana a 1, es decir, casi la misma cantidad de oxígeno y gas acetileno. Se reconoce por tener una flama primaria o cono interno claramente definido y produce una flama secundaria que va de incolora a azulada con un contorno azul anaranjado. La llama neutra se utiliza para soldar hierro fundido, acero maleable, acero suave, bronce, acero inoxidable y acero al cromo con 12%. Es la flama más comúnmente utilizada para soldaduras por fusión, es decir, soldaduras en la cual se funde el material base y se crea un pozo de fusión. En la llama oxidante, la proporción de flujo de oxígeno es mayor que la del acetileno. Se caracteriza por tener una flama primaria o cono interno pequeño y puntiagudo, con una flama secundaria azulada anaranjada, con un contorno casi incoloro. Se utiliza para soldar latón con grandes porcentajes de zinc y las aleaciones de bronce, y también para soldaduras conocidas como fuertes o bracing, en las cuales se funde el material de aporte pero no el material base, es decir, no se crea pozo de fusión, pero hablaremos a detalle de este tipo de soldadura en otro video. En la llama reductora, la proporción de flujo de oxígeno es menor que la del acetileno. Se caracteriza por tener una flama primaria o cono interno largo y brillante, y una flama secundaria blanca azulada, que forma un efecto conocido como pluma de ave, por su similitud con las mismas. Se utiliza para soldar aceros al carbono, aceros fundidos y sus aleaciones, aluminio fundido, aceros especiales y eventualmente se utiliza para hacer revestimientos con material duro a otros materiales. Bien, este es el equipo básico que yo conseguí. Es un kit donde vienen el tanque de acetileno, que es este de color rojo, el tanque de oxígeno, que es este de color verde, las mangueras, una roja y una verde, igual rojo para el acetileno, verde para el oxígeno, siempre rojo con rojo, verde con verde, es oxígeno y acetileno. Y viene esta caja donde vienen varias cosas. Vamos a ver a detalle cada una de las cosas de la caja. Aquí tenemos la caja. Lo primero que vamos a encontrar son los arrestadores de flama. Cuando hagamos la instalación les explico para qué sirven, pero sin estos que son los arrestadores de flama y sin estas dos que son las válvulas check, nunca deberíamos de utilizar el equipo de autógena, pero enseguida vemos para qué sirven. Luego tenemos esta boquilla, que es una boquilla del número 3, y esta boquilla es para soldadura. Tenemos por acá el chispero o encendedor. Vamos a abrirlo. Viene así, sin tener montada la punta de encendido. Entonces esta la tenemos que montar. Estaba montada aquí. Listo. Tenemos esto.
Luego tenemos la antorcha para soldadura. Nos damos cuenta que es para soldadura porque no tiene la otra válvula, la palanca que tiene aquí, la de corte. Entonces esta es para la soldadura. Vamos a dejar las válvulas cerradas al máximo, ahí están cerradas. Luego esta otra es la antorcha para corte. Como les comentaba, esta trae aquí la palanca, la otra válvula, para la parte de corte. También la vamos a dejar cerrada. Trae una boquilla ya puesta, que es también una boquilla del número 3. Luego tenemos lo que son los reguladores, como les decía, rojo con rojo y verde con verde. El rojo para el acetileno, el verde para el oxígeno. Y aquí trae las manijas para las válvulas. Nada más al llegue, sin apretar. Está ahí nada más. Y esta también. Ahora vamos a ver cómo instalar todo esto. Lo primero que vamos a tener en consideración son las válvulas. Estas dos válvulas se conocen como válvulas de arresto de flama. De este lado vamos a conectar el soplete o la antorcha y de este lado vamos a conectar las mangueras. Y estas dos válvulas sirven para que la llama no regrese hacia los tanques. Aquí tiene un mecanismo a través de una malla que impide que la flama se regrese hacia los tanques. Y luego tenemos las válvulas check, que sirven para que el flujo del gas, ya sea del acetileno o del oxígeno, vaya en un solo sentido. Y la presión tiene que ser siempre mayor del lado del tanque. De este lado vamos a conectar las mangueras en este caso, y de este lado vamos a conectar los reguladores. El equipo viene con dos reguladores, uno verde y uno rojo. En este caso este es el verde, que es para el oxígeno. Y como pueden ver, tiene dos manómetros. Un manómetro, el del lado derecho en este caso, o de entrada, se le conoce como manómetro de alta presión. Y el otro se le conoce como manómetro de baja presión. Este va a medir la presión que tenemos en el tanque de gas y este va a medir la presión de trabajo con la que vamos a estar trabajando, válgase la redundancia, al momento de soldar o de cortar. De igual forma tenemos un regulador para el acetileno o para el gas combustible y en este caso es de color rojo. Siempre el rojo es para el acetileno o el combustible y también tiene dos manómetros, un manómetro de entrada o de alta presión que lee la presión dentro del tanque y otro manómetro de salida o de baja presión que lee la presión de trabajo. Es de vital importancia que nunca regulemos la presión o tengamos presión dentro de esta franja roja, dentro de esta sección roja, porque entonces ya estamos teniendo una presión extremadamente alta y peligrosa. Normalmente las presiones llegan hasta 0.5 kilogramos fuerza o aproximadamente unas 10 psi, sería más o menos el rango en los que se trabajan con el gas combustible, ya sea acetileno o los otros tipos de gases que ya vimos. Pero en este caso pues estamos hablando de acetileno. Entonces siempre mucho cuidado de nunca estar dentro de esta sección de la franja roja del manómetro. Lo primero que vamos a hacer para instalar nuestro equipo es conectar las válvulas de arresto de flama en la parte del soplete. Tenemos que conectar el correspondiente, es decir, gas, en este caso el acetileno lo vamos a conectar aquí en la parte de gas, rojo con rojo. Y aquí le pusieron un tapón azul que en realidad debería ser verde, pero es lo mismo. Aquí está el oxígeno, ya sabemos que el oxígeno es verde, entonces este azul con el verde y el rojo con el rojo. Entonces vamos a instalarlas, simplemente retiramos los tapones y la parte del arresto de flama para el oxígeno se aprieta girando en sentido horario, es decir, hacia la derecha. Y toda la parte de lo que es el gas combustible, en este caso el acetileno, se aprieta girando en sentido antihorario, es decir, hacia la izquierda. Entonces, en esta manera. Ahora, ¿colocar o no colocar teflón? Pues muchas personas suelen colocar el teflón porque quieren sellar aquí, pero en realidad no se necesita. Como verán aquí, el conector es un conector de tipo campana. Entonces, ese se ajusta directamente en esta parte de aquí del conector de la antorcha. Entonces va a sellar automáticamente, no se requiere el teflón. Pero bueno, ya es a gustos, ¿no? Si le quieren poner, pues se lo pueden poner. Entonces voy a poner esto aquí. Y vamos a apretar. El cuerpo de la válvula es una llave de 3/4 en este caso. Y la tuerca es una llave de 11/16 de pulgada. No es necesario apretar demasiado, basta solo un apriete ligero, a manera solamente de que encastre bien la válvula.
Ya con las válvulas puestas verificamos que las flechas tengan el sentido de flujo correcto. Por ejemplo, en este caso la del oxígeno, pues el gas entra por aquí y sale por acá. Y esta del gas entra por aquí y sale por acá. Y ya con eso tenemos listo esta parte. Como les comentaba, en el regulador vamos a instalar las válvulas check. Igual rojo con rojo o lo que es el combustible con el regulador de combustible. Y de la misma manera aprieta en el sentido antihorario o dando vueltas a la izquierda, porque tienen una cuerda que se les conoce como cuerda izquierda. Entonces nosotros lo podemos ajustar así y apretamos aquí. Y de la misma manera no es necesario apretar muy fuerte, simplemente al llegue para que apriete lo suficiente y se mantenga ahí, que encastre bien. Con eso es suficiente. Y vamos a hacer lo mismo con el regulador del oxígeno. En este caso aprieta en sentido horario hacia la derecha y también apretamos solo ligeramente. Aquí podemos ver que la flecha indica el flujo y está correcto, ya que el gas sale por aquí, entra a la válvula en este sentido y sale por este lado. Ahora vamos a instalar la boquilla aquí en el soplete o antorcha. Simplemente hay que encastrarlo aquí así y girar la tuerca. Ahora hay que asegurarnos, porque como esta se puede girar, la punta se puede girar, hay que asegurarnos de que la boquilla nos quede hacia abajo con respecto a las válvulas. Si aquí tenemos las válvulas, entonces el pico de la boquilla tiene que ir en el contrasentido para que podamos soldar, podamos trabajar. Entonces la dejamos ahí fija, en esta posición, y ya simplemente apretamos. Vamos a tener así, y ya vamos a apretar aquí. Ahora conectamos las mangueras de la misma forma. Siempre para el oxígeno es en sentido horario para apretar y para el acetileno o el gas combustible en sentido antihorario o hacia el lado izquierdo para apretar. De esta manera conectamos las mangueras. Con la llave de 11-16 apretamos la conexión. Como verán, aquí se juega la válvula de arresto de flama. Entonces vamos a necesitar de la otra llave para evitar que se mueva y dejarlo bien apretado. Y ya con esto tenemos ensamblado la parte de la antorcha o del soplete. Los reguladores los vamos a instalar aquí en los tanques. Igual verde con verde, rojo con rojo, o el del oxígeno con el oxígeno y el acetileno con el del acetileno. Se aprieta en sentido horario para el oxígeno y en sentido antihorario para el acetileno. Ya con los reguladores puestos, simplemente vamos a conectar las mangueras aquí, porque ya teníamos conectadas las válvulas check. La manguera viene pegada, si no alcanza, pues simplemente la estiran y se abre solita. Conectar los dos reguladores. El trabajar con el proceso de autógena puede ser bastante peligroso si no se siguen algunas recomendaciones estrictas de seguridad. Entonces, antes de hacer cualquier regulación o cualquier cosa con el equipo de autógena, lo primero que tenemos que revisar es que no tengamos fugas. Para eso vamos a utilizar el siguiente procedimiento. Vamos a necesitar un balde con jabón disuelto en agua, pero que tenga mucha espuma. Lo que nos interesa es la espuma, no tanto el jabón con el agua propiamente, sino lo que nos interesa es que tenga mucha espuma. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es primero presurizar la línea del acetileno, sin hacer ningún tipo de regulación. Para eso nos vamos a asegurar de que las dos válvulas que están aquí o las dos llaves que están aquí en la antorcha o en el soplete estén completamente cerradas. Y las válvulas de los reguladores estén flojas, es decir, no deben de tener ninguna presión. Prácticamente apenas si las metí. Deben estar libres, sin ningún tipo de presión. Y lo que vamos a hacer primero es probar el acetileno. Para ello abro la válvula del gas e inmediatamente la presión aquí va a subir. Ahí ya subió presión. De este lado aún no tengo presión. Entonces suavemente y despacio voy a comenzar a apretar la válvula del regulador hasta obtener una pequeña presión. Me basta muy poco. Inclusive 1 o 2 PSI serían suficientes. Listo.
Con esto ya tengo presurizada toda la línea del acetileno. Ahora lo que vamos a hacer es con la espuma, colocarla en todas las uniones para verificar que no se hagan burbujas. Si tuviera alguna fuga, se formarían burbujas. Hay que llenar bien de espuma toda la conexión. Es la espuma la que nos sirve, ¿eh? No el agua o el jabón per se. Ahí está muy bien, no tiene ninguna fuga. Ahora voy a hacer lo mismo en estas partes de aquí. Y lo mismo hacemos en la parte que unimos aquí del soplete. Y repetimos la misma operación, pero ahora con el oxígeno. No olvidemos de volver a cerrar la válvula del gas. Una vez que ya probamos que no tengamos fugas, lo que tenemos que hacer es volver a despresurizar la línea. Para eso nos aseguramos de que estén cerradas las válvulas de los dos tanques y lo que vamos a hacer es abrir una por una las llaves. Primero abro la llave del acetileno y aquí la presión va a disminuir en ambos manómetros. Listo. Ahí ya está despresurizada la línea del acetileno. Vuelvo a cerrar y hago lo mismo con la línea del oxígeno. Ya con las líneas despresurizadas lo que vamos a hacer es ajustar nuestras presiones de trabajo. Y esto lo tenemos que hacer en función de las tablas que podemos ver en pantalla. En este caso, como yo tengo una boquilla del número 3, lo que necesitamos son 0.35 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, tanto para el oxígeno como para el acetileno. Entonces, para poderlo ajustar, lo que vamos a hacer es primero tener abierta completamente la llave del regulador, tanto en uno como en el otro tanque, y vamos a abrir las válvulas de gas. Siempre que se va a abrir una válvula de gas tenemos que estar de costado a la válvula, nunca de frente, o de costado del regulador, digamos, nunca de frente del regulador. Abrimos, no es necesario abrir todo, basta abrir solo un poco. De hecho se puede ver cómo al momento de que abro apenas ya la presión es suficiente. Y entonces lo que vamos a hacer es abrir el acetileno un cuarto de vuelta aproximadamente. Ya que está abierto un cuarto de vuelta, vamos a ir girando suavemente la llave del regulador hasta encontrar los 0.35 kilogramos fuerza que necesitamos. Digamos que más o menos está ahí, y cierro la válvula del acetileno, aquí en la antorcha. Y lo mismo hago con el oxígeno. Abro aquí, un cuarto de vuelta, no tengo presión, comienzo a girar despacio y suave hasta encontrar los 0.35 kilogramos fuerza. Como equipo de protección personal, pues el normal de cualquier proceso de soldadura, ¿no? Ropa gruesa, en este caso estoy utilizando también el delantal. Mascarilla, muchas personas no usan la mascarilla al momento de soldar con autógena, es a gusto de cada quien, pero yo creo que estar respirando los gases que expide tanto la combustión de la flama como al momento de estar soldando no debe ser muy bueno. Entonces yo también estoy utilizando la mascarilla. Guantes, pues pueden ser los guantes para soldar con TIC o unos guantes de carnaza ligeros para tener una buena sensibilidad en el pulso. Lentes, hay muchos tipos de lentes o las clásicas gafas de soldador con autógena. Pero hay un problema con este tipo de lentes y es que los lentes no son intercambiables, las micas no son intercambiables. En este caso estos lentes son de sombra número 5 y no sé si después vaya a necesitar otro tipo de sombra porque va cambiando en función del tipo de flama que vamos a utilizar, que ya lo vimos antes, ya sea oxidante o neutra, etcétera. Entonces me conseguí esta otra careta porque esta careta solo trae sombras de la 9 a la 13 y esta careta que conseguí ahora trae sombras de la 5 a la 9 y luego de la 9 a la 13. Trae dos selectores ahí para seleccionar el rango de sombras que se pueden utilizar. Entonces va a resultar muy cómoda esta careta para poder ajustar bien la visión.
Hay muchas personas que se ríen si uno está soldando con la careta, con autógena, pero pues eso no importa, lo importante es que yo esté cómodo y que pueda tener una buena visión. Ya después si se ríen, pues es lo de menos, ¿no? No tiene realmente importancia. Bueno, vamos a seguir, vamos a hacer ya las primeras pruebas, voy a terminar de ponerme el equipo de seguridad y continuamos. En esta ocasión vamos a explicar cómo instalar un equipo de soldadura oxicetilénica y de oxicorte. Para ello tenemos los componentes, pero tenemos las mangueras que deben de ser específicas. El color rojo es para el acetileno y el color verde para el oxígeno. El manómetro con el que vamos a calibrar el oxígeno y con el que vamos a calibrar el acetileno. Tenemos el chispero, la antorcha para soldadura y la antorcha de corte. Para ello vamos a venir acá y vamos a hacer el mismo proceso de limpieza de cilindros. Dejamos salir un escape libre acá y el otro acá. ¿Ya? Acetileno, oxígeno, deben de estar completamente encadenados a una carretilla fija, que no se nos vaya a caer, que no se vaya a caer con cualquier movimiento. Lo primero que hacemos es instalar los manómetros. Colocamos acá. El manómetro siempre debe estar visible hacia el soldador. Deben de quedar frente a frente para poder hacer cualquier calibración acá. Entonces nosotros ya dejamos fijos los y luego instalamos el manómetro para el cilindro de acetileno con la llave de 1 pulgada 1/8. Esa es la que se va a utilizar para poder hacer el apriete moderado de esta pieza. Entonces venimos y hacemos el apriete moderado acá y apretamos acá. Sujetamos siempre el manómetro para evitar de que él se nos vaya a voltear, para que no se nos vaya a venir hacia el frente. Luego vamos a colocar las mangueras. ¿Ya? Colocamos acá y vamos a instalar la manguera para acetileno. Esta es una peculiaridad. Esta rosca es derecha y la del cilindro de oxígeno también es derecha. Pero a la hora de instalar la manguera acá en el manómetro es rosca izquierda. ¿Ya? Esta se aprieta hacia el lado izquierdo y la de oxígeno se aprieta hacia el lado derecho. Entonces tenemos rosca izquierda para acetileno y tenemos rosca derecha para rosca derecha para oxígeno y rosca izquierda para acetileno. Observe, hacia acá apretamos, hacia allá, y con el oxígeno apretamos hacia el lado contrario, hacia acá. Luego procedemos a hacer la instalación de las mangueras en la antorcha. Aquí tenemos de igual forma apretamos hacia la derecha el oxígeno y el acetileno lo apretamos hacia la izquierda. Entonces venimos y apretamos acá, apretamos acá. Lo que debo de verificar yo es el número de la boquilla. El número de la boquilla es número 3. Entonces, ¿cuál es el proceso que yo debo de realizar para la calibración de los equipos? En el caso del acetileno, ¿verdad? Abro acá y me da la presión de cilindro. Luego vengo acá en el manómetro de acetileno. Si la boquilla es 3, voy a calibrar aquí 3 PSI, previamente abriendo la válvula de acetileno acá en la manguera. Las calibraciones se deben de hacer con la boquilla abierta para que cuando me dé la presión de trabajo yo pueda hacerlo libremente. Con la de oxígeno aproximadamente la dejo a 10 PSI. Y ya con esto yo puedo realizar el proceso de soldadura. Ahora, ¿qué es lo que debo de hacer? A continuación lo que vamos a hacer es la prueba de fugas. ¿Ya? Yo debo de generar con agua jabonosa, revisar las hendiduras de las conexiones
para evitar cualquier fuga. ¿Ya? Debo de ver que no se me produzcan burbujas o que empiece a generar espuma. Vamos a ver el diacetileno. Tenemos que ver los apretes que no exista escape de gas, porque si no vamos a tener una llama en las uniones de estas piezas, del manómetro o del... Venimos, revisamos acá. Bien, hoy vamos a explicar cómo calibrar el equipo y cómo encenderlo. Debemos de tener un chispero. La mayoría de personas o en la mayoría de talleres se utilizan encendedores, fósforos o incluso ponen papel para poder encender la llama de acetileno. Eso no se debe de hacer porque podemos quemarnos las manos. Se debe hacer con un chispero en una parte retirada. Vamos a proceder a calibrar las tres llamas: carburante, oxidante y neutra. Vamos a encender primero la válvula de gas. Vamos a acercar el chispero, lo vamos a encender y vamos a empezar a calibrar con la válvula de oxígeno. Liberamos un cuarto de vuelta y tenemos acá con un poquito de oxígeno, controlamos el hollín, ¿ya? Y tenemos ahí una llama carburante. Luego, si yo inyecto un poco más de oxígeno, voy a tener una llama neutra. El sonido de la llama neutra es bien peculiar. Tenemos el dardo y tenemos el penacho de la llama. Los diferentes colores me van a detectar también el tipo de la cantidad de temperatura que voy a tener en la punta de la boquilla. Ahora, si yo le pongo un poquito más de oxígeno, colocamos un poquito más de acetileno, el sonido me está diciendo que es una llama oxidante, exceso de oxígeno, y con esta llama ya no nos sirve para soldar, sino que ya para hacer cortes de láminas pequeñas, o dependiendo del material que estemos soldando y la práctica que tenga el soldador para realizar los cordones requeridos, pues así va a ser el proceso de soldadura. Ahora vamos a retirar un poco el oxígeno, ¿ya? Y luego cortamos la llama de acetileno. Liberamos un poco de oxígeno para liberar cualquier llama que haya quedado acá, la expulsa y así evitamos también una llama en retroceso. Pero para eso tenemos válvulas anti-retroceso. Ahora, ¿cuál es el proceso de purgado para el sistema? Primero, cierro las válvulas. ¿Ya? Cierro las válvulas. ¿Cuál de esos dos gases me genera una combustión? El oxígeno. Con la presencia de oxígeno, yo voy a tener combustión. Entonces, lo primero que hago es liberar la presión del manómetro. Y luego libero la presión del cilindro. Suave, para que caiga despacio la aguja y no golpee, para evitar dañar los manómetros. Acá liberamos la presión del manómetro suave. ¿Ya? Bien, hoy vamos a proceder a la calibración del equipo para poder hacer el uso de la antorcha de oxicorte. Como las válvulas aquí están cerradas, quito la boquilla de soldadura y coloco la antorcha de corte. Debo de verificar siempre que la antorcha de corte me quede en línea con la boquilla para que se vea uniforme. De esta forma apretamos y igual forma. Ahora aquí liberamos oxígeno y con este regulamos la llama. Veamos si no hay fugas acá. Siempre debemos de revisar que no existan fugas. Ok, si no hay fugas en este momento, pues vamos a proceder a realizar el encendido. La calibración del oxígeno está a 10 a 12 psi y en el acetileno tengo 5 psi. No se recomienda subir de 8 porque el gas es un poco estable e incontrolable.
Bien, calibramos la punta de la antorcha y empezamos a calentar para hacer el corte. Primero debemos de calentar en línea recta donde nosotros necesitamos cortar. Y generamos un arco metálico por niveles educativos para sacarle defectos a lo que estamos haciendo. La botella está sucia. Entonces yo limpiarla bien con micrología para evitar esos sonidos que los dardos sean homogéneos. Luego hago mi carreta y genero un cerco metálico. Al generar ese cerquito metálico, y cae la pieza. Posteriormente, cortamos poco el oxígeno, estamos acá, en el caso, verificamos y no hay nada. Entonces, lo que debemos de hacer es siempre manipular este tipo de equipo con un ángulo para tener un corte recto, ¿verdad? Dependiendo de lo que nosotros queramos cortar, así lo vamos a hacer. Eso es todo. Visiten nuestra página para seguir explicando acerca de soldadura. Se agradecen los aplausos. Vamos a aterrizar ahora un poquito lo que se habló muy teóricamente en la carpa. Y para eso acá disponemos de lo que es un equipo oxicombustible, que está compuesto por los cilindros, los reguladores, las mangueras y el soplete. Vamos a recordar diciendo que este es un cilindro que tiene gas a alta presión. Aquí ustedes tienen contenido adentro 10 metros cúbicos, 10.000 litros de oxígeno, en un volumen físico que ocupa 50 litros. Entonces necesariamente para introducirlos hay que hacerlo a presión. Y esa presión sobrepasa las 2.400 libras. Por otro lado tenemos el cilindro de gas combustible, en el cual el gas va líquido, por eso es gas licuado. El gas llega hasta cierta altura, y el espacio libre es el que queda libre para el gas, que es la forma en la cual uno lo ocupa. Como las formas naturales en las cuales está el gas contenido acá y contenido acá no es apropiado para ocuparlo en ninguna labor de soldadura, de oxisoldadura o de oxicorte, necesariamente yo debo disponer de estos dispositivos que se llaman reguladores. Y esos reguladores tienen manómetros. El manómetro más cercano al cilindro indica la presión del cilindro y el manómetro más cercano a la manguera indica la presión de trabajo. Eso es muy importante. Y es importante distinguir entre regulador, que es todo el dispositivo, y manómetros, que son estos relojes. Manómetro de alta, manómetro de baja. Posteriormente tenemos las mangueras, muchas veces un elemento algo descuidado, al cual uno no le presta la debida atención, y muchas veces tenemos mangueras que se encuentran resquebrajadas, especialmente en los bordes, en los extremos, y que son muchas veces susceptibles de producirse fugas por esos lados. Siempre tenemos que revisar las conexiones, es muy importante revisar la calidad de las conexiones del regulador a la válvula y las conexiones de las mangueras al regulador, igualmente en el soplete. Hay que revisar siempre que el interior de las tuercas estén libres de cualquier elemento contaminante, hay que limpiar bien eso y nunca hay que ocupar elementos lubricantes. En este caso, grasa con oxígeno es un pecado, jamás hay que hacerlo. Eso corre para ambos casos, siempre revisar que las conexiones estén lo más suaves posible y como bien decía don Sergio anteriormente, si esto no entra fácil, hay que cambiar el regulador, hay que cambiar esta tuerca y hay que comunicarse con nosotros en ese caso para hacer la corrección necesaria.
Eso es lo que hay que hacer. En esta ocasión vamos a hacer una experiencia que me da la impresión que ninguno de ustedes la ha visto. Espero que sí sea. Y que no se asusten. El que se asusta se va. Se trata de dos fenómenos que ocurren acá. Un fenómeno se llama el retroceso de flujo y otro fenómeno se llama el tragamiento de llama. ¿Quién ha escuchado acerca de estos dos fenómenos? ¿Lo han escuchado? ¿Sí? Bueno, ¿cuándo ocurre el primero de ellos? El retroceso de flujo. Algo se habló también allá adentro, pero cuando yo tengo un equipo encendido y no tengo la precaución de revisar que el contenido de gas es suficiente para seguir la operación y se agota uno de los gases participantes, el otro gas tiene absoluta libertad para volver hacia atrás. Vamos a suponer que se agotó el oxígeno, se acabó el oxígeno. Esa aguja se fue a cero, yo no me di cuenta. Sucede que el gas combustible, como no hay presión en la otra línea, tiene absoluta libertad para volver hacia atrás. Vuelve por la manguera de oxígeno y se va a alojar al cuerpo del regulador. Hasta ahí puede que no veamos mayor problema. Sin embargo, cuando nosotros cambiemos este oxígeno, producto que nos vamos a dar cuenta que no hay oxígeno, vamos a colocar el regulador acá, regulador que contiene gas combustible, vamos a abrir el cilindro lo más probable en forma brusca y se va a producir calor. Calor sobre una mezcla de gases. Y esa es una de las principales causas de accidentes y de fallas donde están los reguladores involucrados. Porque se produce una mezcla explosiva. Entonces para eso existe generalmente una forma activa de protegerse de ese problema. Y es colocar a la entrada de los sopletes dispositivos antirretroceso de flujo. Si yo coloco un dispositivo acá y otro acá, aunque se me acabe uno de los gases, el otro gas no va a poder volver. Llega hasta ahí, nada más. Y pasa lo mismo en el otro lado. Si es que se acabara esto, el oxígeno también puede volver hacia atrás y depositarse acá y ocurrir lo mismo. Hay algunas muestras por ahí de reguladores que están destrozados producto de este fenómeno y invariablemente el regulador siempre falla aquí en el diafragma y eso es lo que salta, producto de la explosión. Ahora hay otro fenómeno que se llama tragamiento de llama y ese fenómeno consiste en que se produce un desbalance entre la velocidad de salida de los gases y la velocidad de propagación de la llama, que tiene un valor fijo cuando es una mezcla con gas licuado, con propano, o una mezcla con acetileno. Si se produce un desbalance entre la velocidad de los gases y la velocidad de la llama, yo perfectamente puedo tener un tragamiento de llama. Entonces lo que vamos a ver ahora es cuál es el procedimiento estándar para operar uno de estos equipos. Ya hablamos de revisar nuestros reguladores, nuestras conexiones, nuestras mangueras, que tenga los dispositivos, que sea la boquilla apropiada para soldar o para cortar. Que los cilindros estén amarrados. Todas esas son medidas que yo previa a encender un equipo tengo que verificar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es el procedimiento estándar. Ok, me recuerda algo muy interesante. También se mencionó adentro. Muchos dicen, ¿dónde va el dispositivo? ¿Solamente acá o solamente acá? Naturalmente la opción más segura es colocar acá y colocar acá. ¿Ello por qué? Porque si yo tengo la desgracia de que se cortó una manguera, incluso la de oxígeno, no necesariamente la de combustible, si se cortó esa manguera y mi amigo que presentó los discos se le ocurrió estar esmerilando por ahí cerca y salta una chispa donde hay una fuga, de oxígeno incluso,
esa manguera perfectamente se puede encender y esa llama puede retroceder hasta llegar al regulador. Es por eso que la recomendación integral es colocar dispositivos tanto acá como tanto acá. Estos dispositivos antirretroceso de llama, que son los que impiden el paso de la llama, cumplen a la vez el propósito de retener el flujo. También son unidireccionales. Entonces no es necesario muchas veces colocar llama y flujo. Con este se cumplen las dos funciones. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Ya. Ahora veamos el encendido. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que hay que verificar es que estas mariposas de los reguladores estén completamente sueltas. Suelta y suelta. Esto funciona al revés de la llave de agua de nuestra casa. Cuando yo suelto está cerrado. O sea, funciona igual en realidad. ¿Ya? Claro, correcto, cuando está suelto está cerrado, es al revés, claro. ¿Ya? Y cuando está apretado doy paso de gas, ¿cierto? Entonces yo hago esto para que cuando abra estas válvulas, el golpe de presión sea sobre el asiento de los reguladores y no sobre el diafragma. El asiento es una pieza de tamaño muy pequeño, entonces una fuerza considerable sobre un área pequeña es una fuerza pequeña. Una fuerza igualmente grande sobre una superficie relativamente grande es una fuerza grande que puede tener incluso valores de toneladas. Entonces es lo primero que uno tiene que hacer, soltar las mariposas. Antiguamente le llamaban mariposa, aquí evolucionó un poco el diseño porque era, ¿se acuerdan? Un pasador que uno lo movía, era una mariposa, ahora son estas manillas. ¿Qué hacemos después de eso? Tenemos las válvulas cerradas y vamos a abrir el gas, por ejemplo. Ojalá siempre teniendo cuidado que delante del regulador no haya ninguna persona. Igualmente acá, siempre al lado, nunca acá. Yo no debo abrir esto aquí al frente. Si quiere pasar estricto, abran ahí el paso a esto. Se fijan, con las dos manos y se abre. Y ahí yo ya puedo ver que la presión del cilindro, en este caso, está marcando 2.500 libras por pulgada cuadrada. Y este que lo abrí está marcando 100 libras por pulgada cuadrada. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer una acción que se llama purgar la línea. Yo no sé qué existe acá ni qué existe acá, a lo mejor aquí hay mezcla, yo no lo sé. Entonces lo que voy a hacer es purgar la línea, la voy a limpiar. Y para eso, ¿qué es lo que hago? Abro primero, por ejemplo, la válvula de oxígeno y dejo pasar oxígeno, estando la otra cerrada. Dejo pasar oxígeno, que salga un rato oxígeno, para que limpie la línea. Cierro. Y lo que puedo hacer en el mismo momento es aprovechar de regular la presión de trabajo. Vamos a poner aproximadamente 8 psi de oxígeno. Como este es un soplete de soldadura, ocupa la misma presión de combustible. Y vamos a hacer la misma operación para el combustible. Abrimos el combustible y purgamos la línea. Ahí estoy limpiando la línea. Y en esta misma acción aprovecho de regular la misma presión, más o menos 8 libras. Y cierro. ¿Qué hice con esto? Me aseguré que aquí hay solo oxígeno y aquí hay solo combustible. Eso hice. Y ahora vamos al encendido. Ah, ok. Aquí lo que ustedes pueden ver es una cápsula en la cual vamos a poder apreciar lo que es el tragamiento de llama. Nosotros vamos a alimentar con mezcla por este lado, vamos a encender acá y ustedes van a poder ver 3 situaciones. La primera situación simularía un soplete sin ningún sistema de protección.
Entonces la llama tiene que volver por acá y ustedes la tienen que ver en esta cápsula. Después vamos a cambiar este terminal y vamos a colocar un dispositivo antirretroceso de flujo, solamente de flujo. Y con esto vamos a demostrar que este dispositivo es ineficiente para el tratamiento de llama. La llama va a pasar igual. Y la tercera prueba que vamos a hacer es colocar este dispositivo que cumple ambas funciones, flujo y llama, y la llama no debería pasar, debería extinguirse acá y ustedes no ver nada acá. ¿Ya? No, ustedes me dijeron que ya no se asustaban, ¿cierto? ¿Seguro de eso? Ya. Entonces vamos a encender el soplete. Vamos a probar también lo que es flujo inverso, para que ustedes vean lo que es flujo inverso. Con el... Claro. Héctor, ¿Sí? ¿hay forma de girar un poco el elemento para que lo podamos ver de frente nosotros desde acá adentro? Con la cámara lo vamos a ir acomodando. Perfecto. Más. Perfecto. ¿Es que se puede? Ponerlo así. Así Okay. es. Eso, muy bien. ¿Se ve mejor ahí? Mucho mejor. Perfecto. Muchas gracias. Eladio, ¿me puedes prestar el vaso con agua, por favor? Lo que vamos a hacer aquí es simular que se acabó el gas combustible. Y para eso vamos a sacar esta manguera. Y ustedes van a poder apreciar cómo el gas combustible vuelve hacia atrás. No sé si se logran ver las burbujas. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Por allá igual? Apreciamos bastante bien. El gas combustible está volviendo hacia atrás porque no tiene ningún impedimento. Entonces ahí podemos comprobar las posibles consecuencias que esto puede tener, si es que yo no ocupo ese dispositivo. Y ahora viene lo bueno. Vamos a provocar un tragamiento de llama controlado y para eso vamos a sacar la alimentación de combustible y veamos qué pasa aquí. ¿Se fijan qué pasa o no? ¿Sí? Ok. A ver, podemos Los para vi con cara de apreciarlo. mucho susto, así que creo que basta. ¿No? El camarógrafo saltó. Salió arrancando el camarógrafo. Perfecto. ¿Sí? Sí. Todos lo vieron. Listo. Se ve el chispazo. Perfecto. Listo. Vamos a encender aquí, en la misma llama. Ustedes se pueden dar cuenta que ahí Eladio está colocando ahora un dispositivo antirretroceso de flujo, con el cual alguna persona pudiera sentirse relativamente segura. Sin embargo, vamos a demostrar que no es así. Vamos a hacer el mismo procedimiento, cortamos el suministro de gas combustible y veamos, fíjense, lo mismo delante, fíjense si pasa la llama hacia el... ¿Pasó? ¿Se fijan? Conclusión, no protege. Solamente protege contra el flujo inverso. Si nosotros ese dispositivo lo hubiéramos puesto acá, en la prueba que hicimos con el vaso de agua, no habríamos visto las burbujas. Sin embargo, la llama pasa. Y finalmente, vamos a probar este dispositivo que es antirretroceso de llama y a la vez de flujo, cumple ambas funciones y vamos a ver si la llama pasa o no. Mismo procedimiento, cortamos la llama y veamos si la llama pasa. No pasa. Quiere decir que es un sistema efectivo de protección contra el tragamiento de llama y el retroceso de flujo.
Finalmente, queremos mostrarle la forma correcta en la cual se apaga esto. Generalmente se recomienda primero el combustible, después el oxígeno. Pero antes de irnos vamos a hacer otra prueba. Queremos mostrarles las consecuencias que tiene no tener los cuidados con este tipo de gas, por ejemplo, que es más pesado que el aire. Vamos a hacer algo mágico acá. Vamos a ver si funciona. Ojalá que el viento no nos juegue en contra, pero vamos a probar. Yo voy a depositar gas licuado en este vaso. Y ustedes saben que el gas licuado es más pesado que el aire, ¿cierto? Y de ahí las precauciones que uno debe tener, porque si hay una fuga, siempre se va a la parte baja. Vamos a ver si funciona. El viento puede jugar en contra. Entonces aquí viene la magia, a ver si funciona. ¿Vieron cómo pasó, no? ¿No lo vieron? Yo lo vi. Los toquecitos mágicos ahí. Veamos si pasó, si no lo repetimos. No pasó. Hagámoslo nuevo. Veamos qué pasa. Hay que hacerlo con mucho cuidado porque si no se va para cualquier lado. Ahí se cayó un pedazo, ¿eh? ¿Tienen tiempo para hacerlo hasta que funcione, cierto? Veamos, a ver. No pasa. Se lo lleva. Pero les aseguro que funciona. Vamos a hacer la última prueba, ¿eh? Ya, llévalo para allá, ¿eh? Hay una sugerencia aquí al lado. ¿Hay tiempo? Ahora le vamos a pedir a Eladio que lo vacíe, es más delicado, ¿eh? Estamos bien de tiempo, así que no te ¿Estamos bien de preocupes. tiempo? Así es. Perfecto. Hay mucho viento. Este experimento ¿Puede no se servir? debe hacer en las casas. A ver. Exacto, esto no hay que hacerlo en la casa. También aclarar Solamente que estamos en una acá, zona exterior donde con también magos tenemos expertos. mucho viento. Ahí lo vimos. Algo soy yo. Sí, acá lo vimos en alta definición. Claro, ¿eh? Algo soy yo. ¿Sacaron hasta aplauso? Claro. Muy bien. Gracias, caballero, por haber venido. Si usted no hubiese venido hoy día, esto no hubiese salido. Exacto, ¿eh? Eso se ve que es una perfecta comunión con nuestros clientes, ¿eh? Muy bien. Así trabajamos nosotros. Correcto. Lo otro que es interesante decir, que el oxígeno es un comburente y en consecuencia uno jamás tiene que usarlo en reemplazo del aire. Oxígeno es oxígeno, aire es aire. Esto ayuda a encender cualquier elemento que muchas veces por sí solo no enciende. Por eso yo les decía que si la manguera se incendia, si llega una chispa, perfectamente vuelve hacia atrás. Entonces jamás sopletearse con oxígeno. No hay que sopletearse con oxígeno. Ese es un tremendo error. ¿Aló? Bueno, yo también tengo micrófono ahora. Principalmente la observación con el oxígeno es que cualquier material enriquecido con oxígeno se vuelve combustible. Cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si la manguera se rompiese, la de oxígeno, y hay una chispa, tengo oxígeno, tengo la energía que es la chispa,
y el material combustible, que en este caso sería la goma. Por más que yo quisiera pisotearla o como fuese, como está enriquecida por una corriente de oxígeno, no lo voy a poder apagar. Es el efecto que uno hace en el asado cuando quiere prender el carbón que sopletea. Lo que uno hace es incorporar una tasa mayor de oxígeno al carbón. Acá yo tengo, y en el aire un 20% de oxígeno. Imagínense acá que tengo 100% de oxígeno, ¿ya? Entonces es muy acostumbrada, o se ve comúnmente el hábito de sopletearse después de una jornada de trabajo para quedar más limpio, ¿eh? Y después salir a relajarse, a fumarse un cigarrito y se va a convertir en el hombre llama y no hay cómo apagarlo, ¿ya? Así es que esa recomendación, por favor, mucho cuidado con el oxígeno. Teníamos una prueba para ello, pero no la hicimos justamente por las medidas de seguridad, porque acá no están las condiciones para hacerlo, ¿ya? Pero queríamos encender a Héctor, pero no quiso. ¿Soplar? No, tampoco. ¿Podemos repetir la pregunta para que escuchemos? Sí, José Tomás, aquí está la pregunta. Gracias. Que si es que es recomendable limpiar los equipos de corte abrasivo por el material particulado que esto Los motores, acumula. por ejemplo, ¿te refieres? Los motores, una Claro. tronzadora. Yo puedo decir categóricamente que no. Y yo creo que el señor de Metao les va a decir lo mismo. No se debe. Ya, perfecto. Sí. Exacto. Tenemos materiales combustibles interiormente, oxígeno, y naturalmente la chispa viene después del encendido inicial. Claro, y los metales en forma particulada son un combustible de amplia... Claro, que en los metales generalmente también tienes incorporado lubricantes. Tú cuando, por ejemplo, esmerilas un acero, ese acero generalmente está contaminado con lubricantes, no es acero puro. Lo otro que les iba a decir, ustedes vieron que la llama retrocedió a una velocidad casi instantánea. Aquí ni siquiera el maratonista ganador de maratones es capaz de correr desde que sintió un ruido del tragamiento de llama al cilindro para apagarlo, porque esos son cercanos 5 metros por segundo. Entonces es rapidísimo. Y si uno lo hace con acetileno es aún más rápido. Sí, Héctor, y eso también desmitifica otro mito que hay, que para que el gas dure más, abren la válvula solo un poco, porque así dura más el gas, o como una medida de seguridad, porque así yo rápidamente puedo cerrarla. Bueno, ya vimos que a la velocidad que retrocede la llama es imposible llegar por muy poco que tenga que cerrar la llave. Al contrario, estoy haciendo una seguridad, una condición riesgosa, porque esta válvula no es una válvula de control, es una válvula de paso. Por lo tanto, si yo no la abro completamente, quien está sosteniendo toda la presión que hay en el interior del cilindro es un resorte. Y ese resorte está continuamente trabajando. Por lo tanto, en algún minuto se va a fatigar y ahí vamos a tener un posible accidente. Si yo la abro completamente, ese resorte descansa en el asiento superior y así evito que ese resorte se fatigue. Igual cosa con la válvula de acá, ¿ya? Entonces la recomendación es abrir las mariposas completamente, porque no voy a economizar gas, ni tampoco voy a intentar cerrar un cilindro por muy pocas vueltas que tenga que darle. Correcto. Y bueno, terminando el trabajo, uno lo que hace sencillamente es cerrar las válvulas de ambos cilindros y purgar las líneas. Oxígeno, salió todo el oxígeno, se fue todo a cero, cierro la válvula, no la debo dejar abierta, completamente suelto después. Hago lo mismo con el combustible. Abro la válvula de combustible, purgo para que llegue a cero, suelto y cierro la válvula acá. Cuelgo mi equipo y estamos listos. Pregunta por allá, Eladio. ¿Las mangueras tienen algún tiempo de duración? Las mangueras, generalmente lo que uno tiene que hacer es recurrir a inspección periódica. Ahora, generalmente si uno las tiene, claro, 2 o 3 años y está en un ambiente que es agresivo, van a sufrir daño y es recomendable cambiarlas cada cierto tiempo. Es común ver en maestranzas a veces que en vez de ocupar abrazaderas e incluso uniones ferruladas, las amarran con alambre. Es increíble ver eso, pero existe.
Entonces con el alambre ustedes hacen un efecto de corte que en definitiva hace un tremendo daño a la unión. Y por ahí empiezan las fugas y los problemas. Acá tenemos otra consulta. ¿Usted iba a preguntar algo? ¿Por dónde? ¿Por acá? Mi consulta es, por ejemplo, cuando está la manguera en el suelo, ¿hay algún protector como para comprar, para ponerle? Por si es que salta alguna chispa y no quede así. No, lo que existe para protegerla son unos anillos distanciadores del suelo. Eso es lo que existe, unos anillos distanciadores para protegerla de la abrasión, claro. ¿Acá? Mi consulta es la siguiente. La distancia entre los cilindros y la boquilla para cortar, ¿pueden ser 50 metros o puede ser menos? Ahí lo que tú podrías hacer es calcular cuánto es la caída de presión. Porque en estos tramos cortos la caída de presión es baja. Sin embargo, en 50 metros hay caída de presión. Entonces uno lo que pudiera hacer en ese caso es regular una presión levemente mayor en el regulador para que opere de la misma forma. Porque las presiones que están tabuladas son generalmente para los largos de manguera estándar que andan cercanos a los 5 metros. Héctor, no podemos terminar esta prueba sin agradecer a quien nos cooperó con la última demostración, porque si no, no salimos nunca. Pero así que, por favor, ¿cuál es su nombre? ¿Arturo? Arturo, por favor, acércate hacia nosotros. Tenemos un pequeño recuerdo para que te lleves. Pero por favor, gracias. Aplausos, por favor. Un aplauso, nos salvó la demostración. Bueno, Héctor, parece que estamos listos. ¿Estamos listos? ¿No hay más consulta? Lo que quería preguntar yo era que ¿cuál es la diferencia de trabajar el osicorte con gas licuado o acetileno? Es una excelente pregunta. Puede tener varios puntos de vista y es para un desarrollo de unos 40 minutos más. ¿Tienes tiempo? Una hora. Pero mira, en términos esenciales es que cuando yo ocupo este gas, consumo más oxígeno que cuando ocupo acetileno. Las proporciones, un volumen de oxígeno por 4 de gas licuado más o menos, 3,75 por ahí es. Con acetileno es mucho menos. Y otra característica que tiene el acetileno es que calienta mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, si yo en esta plancha tuviera que hacer cortes repetitivos, muchas piezas pequeñitas, sin duda sale mucho más económico utilizar acetileno. Porque como calienta más rápido, las partidas demoran menos. Ustedes saben que para oxicortar hay que calentar el borde, dar el oxígeno de corte y partir. A eso me refiero. Ese borde yo lo voy a calentar mucho más rápido con acetileno que con gas licuado. Bueno, y la tercera diferencia es la definición del corte. Con acetileno tengo una definición de corte mucho más delgada que con el propano, correcto, que es un corte más grueso. Claro. Bueno. Recomendaciones que me pudiese dar usted en el caso para cortar 150 milímetros de espesor con el equipo. Correcto. 150 milímetros es una dimensión bastante elevada, pero se puede hacer. Hay sopletes que cortan hasta 300 milímetros. Y el secreto está en escoger el equipo apropiado. Koike, que es una de nuestras representadas, tiene un equipo que corta hasta 300 milímetros. Y uno de los secretos ahí es precalentar bien el borde para ayudar un poco al corte e iniciarlo. Pero escogiendo el equipo apropiado uno puede cortar ese espesor. Pudiera ser acetileno o pudiera ser propano. ¿Con la presión que regulamos? Sí, porque las presiones de corte para combustible son notablemente menores que la presión de oxígeno. Por decir un ejemplo, uno quiere cortar 30 milímetros y regula aproximadamente 5 libras por pulgadas cuadradas de combustible y allá regula más o menos 50. ¿Se dan cuenta que es un décimo más o menos? En el caso de soldadura, la presión es igual. 5 y 5, 6 y 6, igual. Sin embargo, en corte, esta presión es mucho menor que la de combustible, que la de oxígeno. Mucho menor.
Lo que tú quieres provocar es la oxidación del metal. Entonces, eso lo consigues con el oxígeno. Claro. Esto solamente ayuda. Ya, bueno, muchas gracias por la Muy agradecido de audiencia. la asistencia. Gracias por la participación. Adelante, Carpa Estudio. Central.